Bueno, primero que nada, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a la clase de repaso de metodología y gestión de la investigación en psicología. Agradecerte Raúl, primero que nada, por este espacio, a vos y a la cátedra. Estos espacios nos parece que son fundamentales en poder seguir organizándonos y planificando cómo vamos a llegar a nuestra mesa de exámenes por las que venimos peleando que es muy importante poder tenerlas y poder llegar de la mejor manera. Que los y las estudiantes nos sigamos organizando es fundamental para que esto exista y que en estas próximas mesas de exámenes en las que vengan, eh, se cumplan todos los derechos y las necesidades que tenemos hoy las estudiantes, entendiendo incluso que hay muchos debates y discusiones en las que no nos hacen parte y necesitamos seguir siendo protagonistas para poder ser parte y que, bueno, la universidad y nuestra facultad en particular tenga en cuenta las necesidades que tenemos los y las estudiantes para poder transitarlo de la mejor manera posible. Y en eso es el poder encontrarnos así con nuestros docentes y poder encontrarnos entre mismos estudiantes. Así que nada, de vuelta te agradezco Raúl. Muchos éxitos a todos y a todas ahora en el rendido de metodología y lo que vengan haciendo, los parciales y todo. Así que nada, esperamos que les sirva y bueno, muchas gracias de vuelta. Bueno, muchas gracias a vos, Mati, y bueno, al ALDE y al Centro de Estudiantes que siempre organizan estos espacios de encuentro para los estudiantes. Coincido con lo que dice Matías, que estos espacios posibilitan el encuentro, que es tan difícil en este momento, pero que no debe ser solo para estas clases de repaso o para trabajar con los docentes algunos temas. Me parece que es muy importante conservar estos espacios de reunión de estudiantes, porque como dice Matías, hay cosas muy interesantes para discutir y los estudiantes son protagonistas del proceso, deberían participar en todas las discusiones. No sé en qué instancia están, pero nosotros el lunes tenemos una plenaria convocada por las autoridades de gobierno de la facultad para trabajar el tema de la presencialidad, la virtualidad y todo lo que esto implica. A mí me parece que por ahí es muy importante que los estudiantes también tengan su espacio de discusión y puedan plantear cuál es la propuesta. Así que bueno, bendigo estos lugares y insisto que no sean solo para trabajar contenidos de algunas asignaturas, sino que también puedan ser para una discusión sobre la posición de los docentes frente a los hechos que están ocurriendo y sobre todo los derechos que han logrado con tantos años de lucha, que no se pierdan por esta cuestión de virtualidad, ¿no? Que no se les calle la voz, porque estamos sin presencialidad, pero no quiere decir, y bajo ningún punto de vista, eso tiene que servir para callarle la voz a los estudiantes. Así que espero que se junten, que se reúnan, que discutan, que tomen posiciones y que las defiendan como siempre lo han hecho los estudiantes. Bueno, dicho todo esto, la idea de esta convocatoria es medianamente poder revisar contenidos de la asignatura. Supongo que la totalidad o la mayoría de los que están hoy acá presentes deben rendir el viernes. Entonces, para sacarle expectativas, primero les voy a comentar de qué se trata el examen, cómo es, para que no estén nerviosos el día del examen. Nosotros venimos tomando exámenes en forma virtual desde el año pasado y bueno, continuaremos hasta que la presencialidad lo sustituya. Estamos bastante organizados como cátedra. Bueno, ustedes saben que en general como cátedra nosotros somos bastante organizados. Tenemos 8 aulas virtuales funcionando el día de la mesa de examen. El examen es oral, individual, obviamente, y se estima más o menos una duración de 15 minutos por examen. Tratamos, y esto lo venimos logrando, salvo algún problema que se presente sobre la marcha, pero tratamos bajo todo punto de vista que los alumnos del año 2020, que tuvieron la imposibilidad de vincularse presencialmente, puedan rendir con el docente con el que cursaron. Lamentablemente no lo podemos garantizar para todos los alumnos que rinden, pero sí para los que rinden en el año, que cursaron en el año 2020. Así que cada uno de los alumnos que
cursó la asignatura en el año 2020 y la regularizó, rendirá con su docente, excepto, insisto, que algún docente por motivos personales no pueda participar de la mesa. Hasta el momento ya les comunico que una de las docentes entró en licencia por maternidad, así que los estudiantes que cursaron el año pasado con Patricia Meroni no van a tener la posibilidad de rendir con su docente porque está con licencia. Empezó el 1 de septiembre su licencia por maternidad. El resto de los docentes, hasta el momento, estamos todos en la mesa del viernes, insisto, salvo que surja algún problema personal. Hay, como les decía, 8 aulas para rendir. Cada una de esas aulas está integrada por uno de los docentes de la cátedra. En algunas aulas hay 2 o 3, pero garantizamos, insisto, que cada uno rinda con sus docentes. Como les decía, el examen es oral y dura aproximadamente 15 minutos. Como en todo examen oral, respetamos los derechos que tienen ustedes como estudiantes a preparar temas. O sea, que pueden preparar un tema si es que lo quieren. Recuerden siempre que preparar tema no es obligatorio, es una elección del estudiante y las cátedras tienen que respetar. Nosotros respetamos eso, pero dado los tiempos que dura el examen, lo que le pedimos a los alumnos es que si van a preparar un tema, no sea demasiado extenso. Calculen que tenemos pensado un examen de 15 minutos, estimen no más de 5 minutos para el desarrollo del tema, porque si no, seguramente el docente que les esté tomando los va a interrumpir en la mitad del tema para poder cumplir con la cantidad de alumnos que se inscriben a los exámenes. No sé si tienen... bueno, 8:30, no antes, 8:30. Pues digo no antes porque no se los va a admitir en la sala, hasta las 8:30 que abre la mesa, 8:30 ingresan a la sala de espera del aula virtual, que está publicada seguramente, si no lo está hoy, mañana o pasado, estará publicada en Bedelie virtual. Ingresan al enlace a la sala de espera, ahí vamos a estar en el momento de ingreso todos los docentes, se toma asistencia para garantizar quienes rinden en ese día. Recuerden que el presente se puede dar hasta las 9 de la mañana, fuera de ese horario no admitimos presentes, o sea, el que no pudo ingresar hasta las 9, salvo que tenga un problema de conectividad, que podamos garantizar que fue así. De lo contrario, a las 9 cerramos la posibilidad de dar el presente. Y a partir de ahí, cada uno va a ser derivado a un aula con uno de los docentes de la cátedra, una de las 8 aulas. El resto puede quedarse en la sala de espera toda la mañana, hasta que lo vayan llamando, porque hay una docente encargada de ese aula y va a estar ahí con ustedes, derivándolos para que rindan en el aula correspondiente. O sea que el aula de espera opera más o menos como si fuera el pasillo de la facultad cuando rinden presenciales y tienen que esperar en el pasillo. Bueno, acá esperan en la sala de espera que está planificada para eso. No sé si tienen alguna pregunta en relación al examen. Este es el momento para hacerla o callen para siempre. Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Hay que estar anotado en alguna aula virtual de comunidades o solamente con No, en alumnado. Usted, Araceli, ya está anotada, la tengo en el acta de inscriptos. Todavía no están las actas, pero tengo la lista parcial de inscriptos y usted está, quédese tranquila. Gracias, profe. No, por favor. Bien, no hay ninguna duda respecto del examen que quieran satisfacer. Bueno, pasamos entonces a lo otro, que tiene que ver con los contenidos que se supone que deberían tener a la hora de rendir el examen. Sí, lo que les voy a pedir, más allá de que ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son los contenidos, lo que sí es importante que tengan en cuenta que lo hemos, seguramente todos lo han trabajado en los prácticos, yo en el mío lo he trabajado, es el tema de la clara conceptualización. Digo, cuando ustedes algún docente les pregunte por algún concepto en particular y demás, no den vueltas. Esta asignatura tiene conceptos muy, muy consistentes para cada una de las definiciones que damos, entonces traten de ser claros, concisos en las respuestas que dan, ajustándolas a la pregunta que le hacen. Digo esto porque a veces por ahí están muy acostumbrados
a los exámenes orales y en algunas asignaturas se evalúa mucho. Cuanto más habla el alumno parece que más supiera. Bueno, en realidad a nosotros nos interesa que vayan al grano. O sea, las preguntas son concretas, los conceptos son concretos, que traten de tener precisión conceptual, porque lo primero que uno tiene que adquirir para rendir la disciplina es el lenguaje de la disciplina. Entonces traten de tener claridad conceptual, hablen con los conceptos y la terminología específica de la disciplina. Eso como consejo para que lo tengan en cuenta. En cuanto a cuáles son los contenidos que nosotros consideramos que son fundamentales para poder aprobar la asignatura. Es decir, nosotros tenemos objetivos de evaluación y decimos, bueno, un alumno que pueda dar cuenta de estos contenidos está en condiciones de aprobar la asignatura, más allá de que tenga un amplio desarrollo o un escueto desarrollo, puede dar cuenta de los contenidos. ¿Y cuáles son esos contenidos centrales? Bueno, como ustedes habrán visto, y si han leído el programa, cosa que les recomiendo siempre a los estudiantes, lean el programa en la asignatura. La asignatura, Metodologías y Gestión de la Investigación en Psicología, está pensada en relación a dos ejes centrales. Por un lado, la investigación como una actividad social y por otro lado, la investigación como un proceso. El eje de la investigación como actividad social, más allá de que hay bibliografía específica en el programa para que ustedes puedan ver cómo fue cambiando la forma de producir conocimientos a lo largo de la historia, lo que sí nos interesa, más allá de que puedan dar cuenta finamente de esas tres grandes momentos o tres grandes periodos históricos en la forma de producir conocimiento, lo que nos interesa es que puedan pensar por qué decimos que la investigación es una actividad social. Y tener en cuenta que una investigación se produce en un momento histórico y en un contexto particular, y que evidentemente ese momento histórico y ese contexto particular condicionan las características de la investigación. Es decir, que la investigación está condicionada por procesos sociales, políticos, culturales, económicos. Esto hace que el investigador nunca tenga una libertad absoluta para poder elegir el tema. Toda elección es una elección condicionada y la investigación es una actividad más dentro de las actividades sociales y por lo tanto también hay condicionamientos. Digo porque esto por ahí, más allá, insisto, de todo el desarrollo que nosotros pensamos en la asignatura para ver la vertiente de la investigación como actividad social, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Si uno revisa revistas de investigación en diferentes momentos, toma periodos, momentos, lugares geográficos, países, va a encontrar prevalencia de algunos temas sobre otros, y eso no es una casualidad. Hay un contexto condicionando, entonces el investigador no tiene, digo, si ustedes miran ahora revistas de investigación en nuestra disciplina, en psicología, van a encontrar un montón de trabajos vinculados a algunas características psicológicas condicionadas por la pandemia. Y hay muchos trabajos sobre pandemia y pandemia y estrés, pandemia y depresión, pandemia y habilidades sociales. Y no sé por qué todo el mundo investiga esto. Bueno, porque hay un condicionamiento social claro y concreto. O sea, interesa saber qué está pasando y la pandemia no es un eje axilar del fenómeno, es central, ¿no? Entonces, por eso digo que ahí vemos condicionamientos claros. Entonces, esto es a lo que apunta el eje de pensar la investigación como una actividad social. Ahora, en el que hacemos más hincapié al momento del examen, es en el otro eje, la investigación como un proceso. Y cuando hablamos del proceso, estamos hablando de un conjunto de etapas, momentos, fases, con cierta sucesión temporal. También es importante que tengan en cuenta que cuando hablamos de una sucesión temporal en las distintas fases, los distintos momentos del proceso, esta posibilidad de división es teórica. Cuando uno atraviesa de manera práctica la investigación, no hay tanta diferencia, tanta división, tanta separación. Bueno, acá termina una fase, acá empieza otra. Es más integral el proceso. Siempre decimos, a investigar se aprende investigando, uno va viendo cuando realmente desarrolla la práctica de investigación cómo el proceso es circular y no lineal, pero en teoría uno tiene que saberlo desarrollar linealmente. Por eso dijo proceso en tanto un conjunto de momentos, fases, etapas que se presentan de manera sucesiva. Si pensamos la investigación como proceso, tenemos también que diferenciar lo que es un proyecto, de lo que es un proceso, de lo que es un informe de investigación, porque son tres cosas diferentes por más que la separación también sea complicada.
Cuando nosotros hablamos de un proyecto de investigación, estamos hablando de una planificación necesaria que va a hacer el investigador para emprender la investigación. Es como la necesidad que tiene todo investigador de, antes de empezar el proceso, planificarlo. ¿Quiere decir que va a tener que seguir a rajatabla esa planificación? No, probablemente tenga que ir modificándola, revisándola, pero no puede salir a hacer una investigación sin nada previsto. Nadie hace eso. Entonces, el proyecto es un documento escrito en el cual el investigador va a planificar la investigación. Como es un documento escrito, obviamente está regido por las normas de la escritura, pero además está regido por las características de la institución en la cual el investigador quiere presentar ese proyecto. Porque quiero decir, a veces el formato varía porque cada institución tiene normas específicas de presentación. Entonces, es muy importante cuando un investigador quiere llevar adelante una investigación y sobre todo busca subsidio, hacer un proyecto, presentarlo buscando ese subsidio. Y tendrá que hacer este proyecto, esta planificación de trabajo de acuerdo a los requerimientos de la institución en la que lo quiere presentar. Pero es un documento escrito. El informe, por otro lado, también es un documento escrito. Es un documento escrito que va a realizar el investigador dando cuenta de todo lo que hizo en la investigación. También, por ser un documento escrito, se rige por las normas de la escritura y por las características de la institución donde el investigador lo va a presentar. Quiero decir, no es lo mismo hacer como informe un artículo para una revista científica que hacer un escrito para presentar en una carrera de posgrado como tesis o trabajo de finalización en una carrera de grado. Tiene formas diferentes, exigencias diferentes y cada institución va a tener ese formato establecido. Entonces uno tiene que saber también, según donde quiera presentar ese escrito, cuáles son las características que debe tener. Pero insisto, es el informe completo de la investigación. Entonces, tanto el proyecto como el informe son documentos escritos que dan cuenta o del plan o de los resultados de la investigación. En el medio está el proceso. El proceso es la ejecución concreta de aquello que se planificó. Entonces, nosotros vamos a hablar del proceso, no del proyecto, no del informe, sino del proceso, que es esto que les digo, es esta ejecución concreta de todo lo que se había planificado previamente para obtener los resultados. Ahora, si pensamos en ese proceso, habitualmente, esto también va a depender un poco de las miradas de los distintos autores, pero en la cátedra particularmente trabaja pensando el proceso de investigación dividido en tres grandes momentos. Un primer momento del proceso, al que le llamamos el momento sincrético, que es un momento en el cual el investigador tiene que construir el objeto de estudio, obviamente basándose en teorías preexistentes, tomando una posición teórico-epistemológica, pero tiene un componente teórico muy claro. El segundo momento de este proceso es el momento analítico, donde el investigador deberá sí clarificar, especificar y justificar todas las decisiones técnico-metodológicas que va a llevar adelante para darle respuesta a la pregunta que se planteó inicialmente. Este momento es netamente empírico o fundamentalmente empírico, porque también tiene componentes teóricos, ¿no? Pero es fundamentalmente empírico. Y el tercer momento es el momento sintético, en el cual el investigador tendrá que analizar los datos que obtuvo, los que construyó en el proceso, a la luz de la teoría precedente. Entonces, ahí hay una articulación, una imbricación muy clara entre la teoría y la práctica. Es el momento en el cual el investigador analiza los datos para elaborar los resultados y concluir. Entonces, son tres grandes momentos del proceso. Cada uno de estos momentos está integrado a su vez por distintas fases. Y estas fases tienen que tener fuerte consistencia unas con otras. O sea que tiene que haber, cuando el investigador lleva adelante el proceso, una coherencia absoluta entre cada una de las fases que va a ir desarrollando. Si lo pensamos, insisto, de manera secuencial, vamos a encontrarnos en el momento sincrético con las siguientes fases. La construcción del objeto de estudio, que es el punto de arranque, el punto de partida de toda la investigación. Esto es muy importante porque es importante tener en cuenta que los objetos no existen, los objetos de investigación, los construye el investigador en cada proceso que emprende. Es decir, tengo que
voy a llevar adelante un proceso de investigación, lo primero que te hace es construir un objeto de estudio. Eso sería como el punto de arranque. Ahora, obviamente, esta construcción de objeto de estudio no va a ser posible sin una amplia lectura del material existente. Esa amplia lectura tendrá que tener, por un lado, las categorías que permitan delimitar conceptualmente al objeto de estudio y, por otro lado, los antecedentes de las investigaciones realizadas en relación a ese tema. Entonces, esto es la construcción del objeto de estudio. Insisto, estamos en el momento sincrético. Además de la construcción del objeto de estudio, en este momento lo que también deberá hacer el investigador será formular los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación, que es importante no confundirlos ni con propósitos ni con metas, cuando hablamos ni con actividades. Cuando hablamos de objetivos estamos diciendo el para qué de nuestra investigación, para qué la llevamos a cabo, digamos, ¿no? Y siempre el producto final de una investigación es conocimiento, por lo tanto los objetivos de investigación son siempre objetivos cognitivos. Por eso digo, no hay que confundirlos con metas, que tienen que ver con, la meta es siempre la misma en un proceso de investigación, la meta es darle respuesta a la pregunta, esa es la meta del investigador, ni con los propósitos que tienen que ver con la transformación que se puede hacer a partir de los conocimientos, pero el propósito es posterior al proceso de investigación y tiene más que ver con los deseos o los intereses del investigador, por eso no hay que confundirlo, y tampoco con actividades, porque las actividades es lo que lleva a cabo, los objetivos es para qué lo lleva a cabo, entonces no hay que confundir objetivos ni con propósitos, ni con metas, ni con actividades. La siguiente fase dentro del momento sincrético es la sistematización teórica. ¿Qué es la sistematización teórica? Es todo aquello que nosotros tuvimos que ir consultando como bibliografía para poder delimitar conceptualmente el objeto de estudio y revisar los antecedentes, es decir, hasta dónde llegaron otros, lo tenemos que ordenar sistemáticamente. Y para eso tenemos que elaborar, por un lado, el estado del arte, que son los antecedentes que existen sobre la investigación que queremos hacer, hecha por otros investigadores, y el marco teórico, que incluye un marco conceptual y un marco referencial. Cuando hablamos de marco teórico tenemos que tener en cuenta que tiene aspectos conceptuales porque es desarrollar la teoría que permite sustentar mi problema, pero también es referencial porque hay que tomar posición epistemológico-teórica, porque en nuestra disciplina hay muchas líneas teóricas y no hay que dejar de lado ninguna. Tenemos que abordar el objeto desde todas las que han hablado sobre ese objeto, pero tenemos que tomar una posición. Por eso decimos que es conceptual, remite a toda la descripción conceptual en relación al objeto de estudio, pero también referencial porque hay que tomar una posición teórico-epistemológica como investigador para decir, bueno, sí, se ha dicho todo esto desde todos estos lugares teóricos, pero yo posiciono desde este. Esta investigación debe leerse desde acá. Pero insisto, nunca hay que dejar de consultar otras teorías independientemente de aquella a la que yo voy a adherir, porque si no sería muy sesgado el trabajo, entonces yo tengo que dar cuenta. Y además porque también para argumentar me puedo valer de la diferencia que tengo con las posiciones de otros autores. Es una manera de argumentar por oposición a otras teorías. Cuando hablamos de esta sistematización teórica, tanto el marco teórico como el estado del arte, tienen un valor muy importante en el proceso como justificación. Permiten justificar mucho la elección del objeto. La última fase dentro del momento sincrético, que a su vez tiene un pie también en el momento analítico y está ahí como articulador, es la formulación de hipótesis. Una vez que hicimos ya, tenemos el problema claramente delimitado, tenemos los objetivos de la investigación, tenemos un buen soporte teórico con el estado del arte y el marco teórico, podemos o no elaborar la hipótesis, pero si la vamos a elaborar, este es el momento. ¿Y por qué después de la teoría? Porque una hipótesis bien formulada es una hipótesis fuertemente fundada en la teoría. Por lo tanto, si yo no elaboré todavía el proceso teórico de sistematización, no voy a poder nunca fundar bien una hipótesis. Ahora, la hipótesis está bien fundada en la teoría, pero se formula en términos operativos. Cuando hablamos de hipótesis, estamos hablando específicamente de una proposición tentativa de respuesta a la pregunta. Antes de pasar al momento analítico y ver todas las decisiones técnicas que tiene que tomar el investigador, vamos a detenernos de nuevo a pensar más profundamente estas fases que integran el momento sincrético. Yo les dije, bueno, lo primero que tenemos que hacer
es formular el objeto, construir el objeto de estudio. Y esta construcción del objeto de estudio implica varias cosas. Por un lado, tener en claro que estamos ante un problema de investigación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo, por eso podemos diferenciar tres tipos de problemas: problemas de hecho, problemas de conocimiento y problemas de conocimiento científico. Los únicos que posibilitan emprender el proceso de investigación son los problemas de conocimiento científico. Entonces tenemos que saber claramente si se trata de un problema de hecho, de uno de conocimiento o de uno de conocimiento científico. Primera cuestión. Ahora, para ir construyendo el objeto de estudio, lo que tenemos que hacer nosotros es ir desde la periferia al centro, es decir, primero focalizar. Focalizar implica tener en claro un tema para abordar dentro de la disciplina. Eso es lo que llamamos focalizar. Cuando tenemos el tema más o menos definido, es un tema que nos motiva, que nos interesa y que tiene relevancia disciplinar, empezaremos a partir de las lecturas que vayamos haciendo, ir delimitando conceptualmente sobre ese tema cuáles son las categorías conceptuales que nos interesan. Empezamos a delimitar. Pero esa delimitación se va a hacer precisa cuando también logremos, además de la delimitación conceptual, una delimitación espaciotemporal. Entonces, eso es parte del proceso para poder construir nuestro objeto. Si estas lecturas que hemos hecho y este pasaje desde las periferias al foco nos lo permiten, estaremos en condiciones de enunciar nuestra pregunta de investigación, que es el primer punto. Esa pregunta de investigación. Es muy importante tener en cuenta que una pregunta de investigación debe cumplir con ciertos criterios. Básicamente, cuando pensamos la pregunta de investigación que vamos a enunciar, tenemos que analizar los criterios de pertinencia o criterios sustantivos y los criterios formales. Los criterios de pertinencia implican básicamente tres aspectos: que la respuesta a la pregunta que nos formulamos produzca un conocimiento novedoso, es decir, un aporte a la disciplina, que además ese conocimiento tenga interés disciplinar, sea de interés para la disciplina, y que además posibilite la contrastación empírica. Cuando hablamos de posibilite la contrastación empírica, decimos que nos permita encontrar observables para dar cuenta de lo que estamos diciendo. Eso es la contrastación empírica. Toda pregunta de investigación, para ser pertinente, tiene que tener posibilidad de contrastación empírica. Además de producir conocimiento novedoso y de importancia disciplinar, tiene que posibilitar contrastación empírica. Y en cuanto a los criterios formales, también es importante tenerlos en cuenta, porque hablan de la desagregación, es decir, cuando vamos a trabajar con variables, que es un concepto fundamental de la asignatura, el concepto de variable que ya vamos a ver, tenemos que estar seguros de que aquellas variables con las que vamos a trabajar estén desagregadas, de tal manera que permitan preguntas puntuales y no preguntas generales. Si no está desagregada, las preguntas que vamos a tener posibilidad de hacernos van a ser preguntas muy genéricas. Entonces, por eso hay que desagregar las variables. Criterio formal, desagregación. Además del criterio de desagregación, otro criterio importante dentro de los criterios formales es la claridad, y acá también es muy importante. Cuando hablo de claridad, digo utilizar categorías conceptuales que no abran el campo interpretativo, todo lo contrario, que lo cierren, es decir, usar conceptos, categorías que sean que no abran posibilidad de interpretación, o sea, que todos podamos interpretarlas de la misma manera. A eso se refiere la claridad. Y por último, además de estos dos, es muy importante analizar, y esto a veces parece tonto, pero es importante analizar la factibilidad. Es decir, si contamos con los recursos económicos y humanos que nos van a permitir llevar adelante el proceso para respondernos a la pregunta de la que partimos. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta siempre que enunciamos la pregunta de investigación. Ahora, cuando enunciamos la pregunta de investigación, todavía no construimos el objeto de estudio, porque para terminar
esta fase de construcción de objeto, esa pregunta que enunciamos, ahora tenemos que formularla como problema. Entonces, la formulación del problema no es lo mismo que la enunciación del problema. La enunciación del problema es simplemente la pregunta. En cambio, la formulación del problema es tomar esa pregunta y contextualizarla. Recuerden esto que dijimos del principio. Uno investiga en un momento histórico, en un contexto específico. Bueno, eso tiene que quedar claro cuando formulemos el problema. Entonces tenemos que contextualizar, tenemos que delimitar. Cuando digo delimitar, hablo de dos tipos de delimitaciones, la espacio-temporal, que es necesaria, pero también la conceptual. Tiene que haber una delimitación conceptual que permita saber qué decimos cuando usamos cada uno de los términos. Y tienen que quedar claros en esta delimitación, este proceso de delimitación, tienen que quedar claros cuáles van a ser los alcances de nuestro estudio. Es decir, los resultados que nosotros vamos a obtener, hasta dónde los vamos a poder generalizar. Son aplicables para quiénes. Esto tiene que quedar claro en el momento de formular el problema. Y el otro punto que tiene que estar presente en la formulación del problema es la justificación. Tenemos que argumentar y tenemos que usar para esta fundamentación argumentos muy sólidos que nos permitan entender que realmente se trata de un problema de investigación. Entonces, cuando nosotros enunciamos la pregunta y después la delimitamos, la contextualizamos y la justificamos, recién ahí terminamos el momento de construcción del objeto de estudio. Esta sería la construcción del objeto. Ahí ya tenemos un objeto claro, delimitado, preciso con el que vamos a arrancar. Teniendo esto y siguiendo con el momento sincrético, decíamos que hay que formular los objetivos. Recuerden lo que les decía antes, no confundir objetivos con metas, ni con propósitos, ni con actividades. Los objetivos siempre se formulan en dos niveles, un objetivo general y objetivos específicos. Digo uno, podría haber más. En una investigación puede haber más de un objetivo, ¿no? Pero habitualmente un objetivo específico, un objetivo general suele ser lo más común. ¿Por qué? Porque si tiene más de un objetivo general la investigación, quiere decir que estamos haciendo una investigación que tiene variables muy complejas. Entonces, más vale tratar de fijarnos si hicimos bien la desagregación o si estamos queriendo dar respuesta a una pregunta muy amplia. Entonces, por lo común, vamos a encontrarnos con un objetivo general. Objetivo que se va a formular en términos teóricos, que va a tener que ver con la finalidad última de la investigación, y que habitualmente se vincula con el tipo de conocimientos que el investigador pretende producir. Es decir, que habitualmente el objetivo general, que se formula en una frase afirmativa con un verbo en infinitivo, habitualmente se utilizan los verbos que remiten a los distintos tipos de investigaciones o a los distintos tipos de conocimiento. Describir, explorar, interpretar, explicar. No quiere decir que sean los únicos, pero son habitualmente los verbos que se suelen utilizar para el objetivo general. En los objetivos específicos, en cambio, ya vemos la operacionalización, por eso decimos que son objetivos operativos, ¿no? Así como el objetivo general es de carácter teórico, los objetivos específicos son de carácter operativo, porque ya remiten a las operaciones necesarias para lograr el objetivo general. Entonces, por eso tiene que haber una consistencia muy, muy fuerte entre el objetivo general y los objetivos específicos. Habitualmente uno dice, los objetivos específicos tienen que marcar claramente una relación de necesariedad, tienen que ser necesarios y suficientes para el logro del objetivo general. Esto, si los objetivos específicos son necesarios y suficientes para lograr el objetivo general, entonces hay consistencia. Si no pasa esto, no vamos a encontrar consistencia entre objetivo general y específico y por lo tanto algo está mal. Decíamos que después de tener los objetivos, venía el momento de la sistematización teórica, y en ese momento elaboramos estado del arte. Perdón, sí. que le interrumpa. Sí, ¿Me puedes repetir lo del objetivo general específico? O sea, ¿para qué? Que tiene que ser específico. ¿Por qué? Se llaman objetivos específicos y tienen que remitir a las operaciones que va a llevar adelante el investigador para lograr el objetivo general, que la única forma de constatarlo es logrando los objetivos específicos, porque el objetivo general no es operativo, es teórico. Entonces, los objetivos específicos son las operaciones necesarias que va a realizar el investigador
para lograr el objetivo general. Y por eso les decía que tiene que haber una relación de necesariedad y suficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de los objetivos específicos tiene que ser necesarios para lograr el objetivo general. Quiere decir, no pueden faltar. Y el conjunto de todos los objetivos específicos tienen que ser suficientes para el logro. Es decir, que con esos basta. No sé si a eso te refiere tu pregunta, Nazareno. Sí, gracias. No, por favor. Entonces te decía, después viene este proceso de sistematización teórica donde lo que hace el investigador es elaborar el estado del arte y el marco teórico. Decíamos, el estado del arte, también llamado antecedentes o también llamado estado de los conocimientos sobre el tema. Lo que tiene que hacer el investigador es una revisión reflexiva y crítica de todas las investigaciones que precedieron su estudio y que se vinculan de manera directa o indirecta con el objeto de estudio. Y por eso digo que es una reflexión crítica, no es que comenta, investigaron esto, investigaron lo otro. No, no, es una reflexión crítica, es decir, buscando qué es lo que uno puede aportar con su estudio a esto que dijeron otros, mostrando las contradicciones entre distintos autores, mostrando los baches, las lagunas, las necesidades de modificar. O sea, por eso hablamos de una reflexión crítica sobre estudios precedentes. Y el estado del arte, decía, antes tiene que ser un abordaje profundo de las categorías conceptuales trabajadas desde distintas miradas, si es que las hubiera, y marcando claramente los referentes teóricos que el investigador va a tomar. Si hubiera necesidad de formular la hipótesis, decíamos, viene después de esto porque tiene que estar fuertemente fundada en la teoría. Ahora, no siempre va a haber hipótesis. Recuerden, insisto, que la hipótesis es la proposición tentativa de respuesta a la pregunta. Es decir, que esta sí se formula en afirmativo, porque es respuesta a la pregunta, y es lo que el investigador supone que le da respuesta a la pregunta. Ahora, cuando el investigador formula una hipótesis, esto va a depender del tipo de investigación que se realice. Si se trata de una investigación explicativa, recuerden que la investigación explicativa es una investigación correlacional causal. Por lo tanto, está marcando la relación de causa-efecto entre dos variables. Si la investigación va a ser de ese tipo, sí o sí tiene que haber hipótesis. Si va a ser una investigación correlacional no causal, es decir, solamente correlacional, también tendrá que tener hipótesis. Ahora, si vamos a hacer una investigación exploratoria, recuerden que una investigación exploratoria es una primera aproximación al objeto de estudio porque no hay demasiado desarrollo teórico. Si la hipótesis tiene que estar fuertemente fundada en la teoría, en una investigación exploratoria no puede haber porque no hay demasiada teoría precedente como para que el investigador pueda llegar a formular una hipótesis. Por eso la investigación exploratoria no tiene hipótesis. Puede tener supuestos, puede tener lo que llamamos hipótesis de trabajo, pero no hipótesis científica. Y la investigación descriptiva y la interpretativa sí pueden tener hipótesis, pero no es obligatorio que la tengan. Puede o no, es una decisión del investigador, porque si la formula va a tener que también diseñar cómo la piensa contrastar. Cuando no formula hipótesis el investigador, porque no está obligado a hacerlo, lo que va a guiar todo el proceso de investigación son los objetivos, mientras que si hay hipótesis, lo que va a guiar el proceso es la hipótesis, porque va a tener que hacer un diseño de contrastación, y entonces la hipótesis guía el proceso de investigación. Si no hay hipótesis, los que asumen ese papel de ser los ejes del proceso de investigación son los objetivos. Y siempre recuerden, el investigador va a constatar el logro de los objetivos específicos, nunca del general, porque es teórico. Si se logran los objetivos específicos y hay una buena consistencia, el objetivo general tiene que quedar logrado. Pero él va a constatar, en esta contrastación empírica que haga, lo que él va a constatar es que se cumplan, que se logren los objetivos específicos. Pasamos al otro momento, el momento sintético analítico del proceso. En el momento analítico, lo que el investigador hace es el diseño de su investigación y concreta esas operaciones. Son básicamente todas las decisiones técnicas que tiene que tomar el investigador para llevar adelante el proceso de investigación para darle respuesta a la pregunta. También tiene que haber una fuerte consistencia entre cada decisión técnica que toma y la teoría que precede. Por eso digo que la teoría no es que abandonamos la teoría en el momento analítico. No, no, porque todas las decisiones que tomamos tienen que tener un sustento en la teoría con la que estamos trabajando. Entonces, estas decisiones también se toman en función de la teoría precedente.
¿Sobre qué tiene que decidir? Básicamente el investigador tendrá que determinar. Recuerden que cuando hablamos del momento analítico, hablamos de el momento de construcción del dato, teniendo en cuenta que el dato es la unidad de información. O podemos definir el dato de otra manera, diciendo que el dato es el valor que toma la variable en una unidad de análisis y obtenido a través de un procedimiento indicador. Esto nos permite entender los 4 componentes del dato. El dato está compuesto por las variables y sus dimensiones, los valores que pueden tomar esas variables, las unidades de análisis, es decir, las entidades en las cuales medimos nosotros esas variables, y el procedimiento indicador, es decir, el proceso que llevamos adelante para hacer la medición. Esos 4 elementos son los 4 elementos constitutivos del dato. Independientemente del tipo de investigación que hagamos, independientemente de nuestro posicionamiento teórico, independientemente del objeto de estudio, todo dato tiene esos 4 componentes. Por eso hablamos habitualmente de la estructura invariante del dato. Estructura invariante del dato quiere decir que sea el dato que sea, siempre vamos a tener en cuenta esos 4 elementos que lo componen. Insisto, las variables, recuerden que cuando hablamos de variable, estamos hablando de característica en estudio de un fenómeno. Esto es una variable. Y recuerden también que las variables se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios, y esto lo tienen que saber, ¿no? Si pensamos en el criterio de grado de complejidad, variables simples y complejas. Si pensamos en la naturaleza matemática, cualitativas o cuantitativas, las cualitativas a su vez dicotómicas, policotómicas, las cuantitativas a su vez continuas o discretas. Desde la naturaleza, el criterio de naturaleza psicológica, diferenciamos a las variables en variables de estímulo, variables de respuesta o variables organísmicas. Desde el criterio metodológico diferenciamos variables dependiente, independiente y variables extrañas. Y desde el criterio de escala de medición que podemos utilizar para medirla, diferenciamos nominal, ordinal, intervalar o de intervalos y de razón. Eso recuerden que tiene que ver con la clasificación de las variables, que es muy importante que el investigador lo tenga presente, porque sabiendo de qué tipo de variable se trata, entonces va a poder tomar las decisiones correctas, porque tiene que saber cómo la va a medir, cómo la va a analizar. Entonces es muy importante que tengan claro de qué tipo de variable se trata. Y también recuerden que las variables no existen. Así como decíamos, el objeto de estudio no existe, lo construye el investigador. Bien, las variables tampoco existen. Las variables las construye el investigador al construir la pregunta. Por eso decimos que la variable es un constructo teórico-empírico, y esto es muy importante. La variable es un constructo teórico-empírico porque cuando uno define, identifica, selecciona una variable y la construye como tal, tendrá que definirla de manera conceptual, es decir, qué debe entenderse teóricamente cuando uno lea esa categoría conceptual, pero además la tiene que definir operacionalmente, es decir, tiene que indicar cuáles van a ser los criterios mediante los cuales la va a medir. Entonces, la construcción de la variable tiene que ver con estos 2 aspectos. Por eso decimos la variable es un constructo teórico-empírico. Tiene una cara teórica, pero tiene una cara empírica. Siempre pensemos la variable con esa doble característica. Entonces, les decía, las variables tienen las unidades de análisis, que es el otro componente de la variable. Bueno, recuerden, yo dije variable y sus dimensiones porque las variables pueden ser simples o complejas. Cuando una variable es simple, tiene una única dimensión, se puede medir con una única operación, pero si trabajamos con variables complejas, tenemos que diferenciar cuáles son las dimensiones que integran a esa variable, porque las variables complejas son justamente aquellas variables que requieren de más de una operación para ser medidas, más de un indicador, y después el valor total de la variable será una combinación de los indicadores de cada una de las dimensiones. Por otro lado, decía, tenemos las unidades de análisis. Es muy importante las unidades de análisis porque son las entidades, habitualmente en nuestra disciplina son sujetos, pero podrían no serlo, ¿no? Son entidades en las cuales nosotros vamos a medir la variable. Y cuando hablamos de unidades de análisis, el investigador no solo tiene que definir cuáles, sino también cuántas. Con cuántas unidades de análisis va a trabajar. Es decir, tendrá que definir si va a hacer un estudio poblacional y va a trabajar con una población completa, o si va a hacer un estudio muestral, es decir, va a seleccionar de esa población un subconjunto en el que realmente trabaje para después generalizar resultados.
Y acá es muy importante también, si va a trabajar con una muestra, que defina con qué criterio seleccionará esa muestra. Porque tenemos distintos criterios para seleccionar muestras y el investigador tiene que tener en claro cuáles son las unidades, cuántas y cómo las va a seleccionar. El otro elemento constitutivo del dato son los valores. También es muy importante cuando uno define las variables establecer la escala clasificatoria, es decir, esa variable, ¿dónde va a ubicar en esa variable cuáles son los valores posibles que van a poder tomar esas variables en las unidades de análisis? Es decir, ¿qué valores van a poder tomar? El conocer los valores, a su vez, nos permite también conocer la escala de medición. Pues si yo determino esta variable es tal y estos son los valores que puede tomar, ya tengo establecido al definir los valores si van a ser de escala nominal, de escala ordinal, de escala intervalar o de escala de razón. Entonces es muy importante, el valor es otro de los componentes del dato. Y por último, el otro componente del dato es el procedimiento indicador. Cuando hablamos de procedimiento indicador estamos diciendo ¿qué vamos a medir y con qué criterio? Por eso decimos que es un procedimiento indicador. Es decir, que el indicador tiene dos componentes, la naturaleza de la variable y el procedimiento de medición. Esos dos elementos integran el indicador de la variable. Esto lo tenemos que tener bien en claro. Entonces, básicamente el momento analítico es definir cómo voy a construir el dato. Entonces tengo que decir, ¿qué tipo de estudio voy a llevar a cabo? Y acá es muy importante que el investigador tenga en claro cuál es la estrategia global de abordaje de objeto. A eso le llamamos tipo de estudio o de tipo de diseño. Y el investigador tiene un montón de posibilidades a su alcance y tiene que elegir aquella que considere más adecuada para llevar adelante el proceso. Perdón, estaba viendo porque yo me olvido de leer el chat y ahí vi que tenía un chat que alguien preguntaba qué profesor no iba a estar en el examen. La profesora Patricia Meroni no va a estar en el examen porque está con licencia por maternidad. Y el resto de los docentes todavía no me notificó, pero alguno podría tener algún problema personal. Hasta el momento estamos el resto todos. Bien, vuelvo entonces. Entonces les decía, hay una gama importante de diseños diferentes, de tipos de estudios diferentes, y el investigador deberá elegir cuál es la más adecuada de acuerdo a su objeto de estudio y también a la factibilidad, es decir, a los recursos humanos y financieros con los que cuentan. Eso también lo tiene que tener en cuenta. Siempre por eso el tema de la factibilidad es importante, ¿no? Porque habitualmente cuando el investigador cuenta con pocos recursos tiene que limitar mucho su estudio, cosa que a lo mejor no quisiera, pero no le queda otra opción, ¿no? Entonces, cuando hablo de tipos de estudio o diseños, recuerden, Sampieri hace una clasificación, hay otros autores que hacen otra, pero nosotros tenemos como bibliografía obligatoria de programa Sampieri, capítulo 7, donde están los distintos tipos de diseño. Los diseños pueden ser experimentales o no experimentales. Saber de qué hablamos cuando hablamos de diseño experimental y de diseño no experimental. Vincular diseños experimentales y no experimentales con el concepto de validez interna y validez externa. Esto es muy importante, ténganlo claro. Saber cuáles son las condiciones de validez interna, para decir, bueno, si queremos lograr validez interna, tenemos que tener al menos estas dos condiciones, ¿no? La existencia de grupos de comparación y la equivalencia antes del experimento y durante el experimento. Saber que cuando hablamos de validez externa estamos hablando de posibilidades de generalización, bueno, los conceptos de validez interna y externa, y dentro de los diseños experimentales, saber cuáles son los subtipos, los preexperimentos, los cuasi experimentos y los experimentos puros, las características de cada uno de estos y la diferencia en grado de validez interna que tiene cada uno de estos tres, ¿no? Los preexperimentos, muy baja validez interna porque no cumple con ninguna de las dos condiciones o requisitos de validez interna, es decir, no hay grupos de comparación y por lo tanto no puede haber equivalencia. Los cuasi experimentos, en donde se cumple una característica pero no la otra, por lo tanto tienen una validez interna media. En el cuasi experimento hay grupos de comparación pero no hay equivalencia, son grupos intactos. Y los experimentos puros, que son los de alta validez interna, porque cumplen con las dos condiciones, grupos de comparación y equivalencia. A su vez, saber dentro de cada uno de estos los subtipos, es decir, que el preexperimento puede ser
solo con postprueba o con preprueba y postprueba, es decir, medición antes de estímulo, medición posterior a estímulo o solo medición posterior. En los cuasi experimentos lo mismo, puede haber preprueba y postprueba o solamente postprueba. Y dentro de los experimentos puros podemos diferenciar también los de postprueba y grupo control, los de preprueba, postprueba y grupo control, los de 4 grupos o diseños de Solomon, que son una combinación de los otros dos, los de series cronológicas múltiples, cuando se requiere intermitencia en la aplicación del estímulo. Esto lo tienen que saber. Y dentro de los diseños no experimentales, también podemos diferenciar subtipos. En relación a la temporalidad, puede ser el estudio transversal, cuando se hace una aplicación sola de instrumento de medición, o pueden ser longitudinales si se hace un seguimiento de proceso y entonces lleva más tiempo y la medición se hace a secuencias temporales más de una vez. Si es transversal, saber a su vez que puede ser de tipo exploratorio, de tipo descriptivo o de tipo correlacional. Y si es correlacional, puede ser correlacional causal, y entonces es explicativo, o correlacional no causal, y entonces es solo correlacional. Y además, si es explicativo, correlacional causal podría ser de causa-efecto o de efecto a causa. Esto también lo tienen que tener en claro. Mientras que los estudios longitudinales pueden también, a su vez, ser de 3 tipos. Cuando hablamos de la medición de una característica en una población, que son los de tendencias, cuando hablamos de el seguimiento de subgrupos homogéneos de la población, son de cohorte, y cuando hablamos del seguimiento de sujetos específicos y son de panel. Todo esto lo tiene que saber el investigador y tiene que elegir, de acuerdo a su objeto de estudio y a sus condiciones, cuál es el más adecuado. Una de las decisiones que tiene que tomar. La otra decisión, la decíamos antes, tiene que ver con elementos del dato, definir con precisión y claridad cuáles son las variables con las que va a trabajar, definirlas de manera conceptual y de manera operacional. El otro elemento, otro de los componentes del dato, tiene que definir sus unidades de análisis, es decir, cuántas, cuáles y cómo. Qué tipo de unidades, cuántas y con qué criterios las va a seleccionar. El otro elemento que tiene que definir el investigador es lo que tiene que ver con el otro componente del dato, que son los indicadores, es decir, va a tener que definir cuáles van a ser las técnicas que va a utilizar. Cuando hablamos de técnica, hablamos de herramientas genéricas. Puede ser el cuestionario, puede ser la escala de actitud, puede ser los grupos focales, puede ser los test psicológicos, pueden ser los talleres de investigación, un montón. Esas son técnicas. Y después tendrá que definir también los instrumentos. Es decir, la técnica es la herramienta general, pero el instrumento es el protocolo específico con el que él va a trabajar. Si fue cuestionario, cuestionario es la técnica, pero él tendrá que construir uno específico para la población. Ese es su instrumento. Entonces, tendrá que definir la técnica, tendrá que definir el instrumento y el procedimiento. Es decir, cómo lo va a aplicar, porque se pueden obtener datos diferentes según la aplicación que se haga. Entonces, el investigador tiene que ser muy preciso y decir, bueno, voy a trabajar con esta herramienta, construí este instrumento y lo voy a aplicar de esta manera. Eso lo tiene que definir. El otro elemento que tendrá que tener en cuenta el investigador en este momento siempre estamos hablando del momento analítico, las grandes decisiones que tiene que tomar. Otro elemento a tener en cuenta es el área del estudio. Recuerden lo que decíamos al principio, que la investigación está contextualizada, se lleva a cabo en un contexto histórico, político. Entonces también habrá que definir cuál es el área, qué características tiene el área. Esto tiene que ver con que, bueno, si el investigador lo publica en una revista, que además es internacional, quien lo lea tiene que saber dónde se hizo para ver si las características son más o menos similares a las características donde uno vive, ¿no? Entonces, si serán o no posible los resultados, darle alcance o no, eso lo tendrá que analizar, por eso el investigador tiene que dejar en claro el área. Y por último, también es muy importante que el investigador explicite cuáles van a ser los recaudos éticos que va a tomar en su investigación. Y la ética tiene que ver específicamente con no producir ningún tipo de daño físico, psíquico, ni moral en quienes participan. Para eso, tomar recaudos, como puede ser el consentimiento informado, donde los sujetos que participen del estudio tienen que ser informados sobre los objetivos y los fines de la investigación para voluntariamente decidir si participan o no. Todo esto es lo que tiene que hacer el investigador al momento, insisto, de definir
definir cómo va a llevar adelante el proceso. Insisto, esto es para construir el dato que le permita después analizarlo, interpretarlo, darle respuesta a la pregunta que se formuló al inicio. Y el momento sintético, que es el último momento del proceso, implica, una vez que el dato fue ya construido, analizarlo. Analizarlo tiene que ver con describirlo, pero también tiene que interpretarlo. Cuando hablamos de interpretación, de lo que hablamos es de articular lo que obtuvo él con las teorías precedentes. Por eso el momento sintético implica análisis e interpretación de los datos, no es solo el análisis. El análisis es una mirada descriptiva, pero además de analizarlo lo tendrá que interpretar. Y después tendrá que concluir. Cuando concluya, una vez que ya analizó e interpretó, la conclusión implica rescatar los resultados más importantes de su estudio, analizar el logro de los objetivos que se formuló y articular sus resultados con los resultados de otras investigaciones que él utilizó en el estado del arte. Esa sería más o menos la secuencia, el proceso de investigación que ustedes tienen que saber. De esto es de lo que tienen que dar cuenta en el examen. No sé si hay preguntas, yo hablé todo. Sí, profe, ¿cómo sería el tema de la validez interna? O sea, ¿qué sería la validez interna? La validez interna es el grado de seguridad que tiene el investigador de que los efectos que él observa en una variable son producto de las manipulaciones que él hizo en otra variable. Esa es la validez interna. Cuanto más seguro está, entonces mayor validez interna hay. Y la validez interna se logra mediante dos condiciones básicas. Primero, que existan grupos de comparación para poder al menos tener dos, uno donde manipule, donde aplique la variable y el otro en el que la variable no se encuentre. O sea que el grado menor de manipulación de variables es grado 2, presencia-ausencia, ¿no? Esa es una condición, al menos dos grupos, y la otra condición es que los grupos sean equivalentes antes de iniciar el experimento, antes de iniciar el estudio, y que se mantengan equivalentes durante todo el estudio. A eso le llamamos validez interna, grado de seguridad que tiene el investigador de que los efectos observados en la variable dependiente son producto de la manipulación de la variable independiente y no de otra cosa. ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Dudas? Por mi parte no, profe, me parece que fue muy claro con la explicación. Bueno, me alegro. Y para mí también. Mejor así. En el examen hay que dar ejemplos de los trabajos que nosotros hicimos, ¿no? El año pasado. Perdón, porque hablaron dos juntas y no terminé de entender. Araceli. Yo quería consultar si en el final, en el examen, hay que dar ejemplos de los trabajos que nosotros estuvimos haciendo durante el año pasado. No es que tengan que dar ejemplos, el trabajo ya está aprobado, es una instancia diferente. Una cosa es el examen y el trabajo se fue evaluando durante el año. El año pasado fue obviamente un proyecto y ni siquiera completo porque los tiempos, era el primer año de virtualidad, nos íbamos acomodando, así que, pero aún en tiempos de presencialidad, cuando se hacía un proceso de investigación se transitaba completo. Son como dos instancias separadas. El examen no pregunta sobre el trabajo porque el trabajo ya fue aprobado en la instancia de cursado. Ahora, lo que sí suele ocurrir es que en el examen se puede llegar a preguntar, bueno, y en el trabajo que hicieron ustedes, ¿qué variables tomaron? ¿Qué tipo de variables eran? O que usted cuando habla de variables diga, bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro estudio tomamos tal variable que es de tal tipo. Eso está como posibilidad. Vieron que la tendencia de la asignatura es tratar de que puedan hacer una traspolación de la teoría a la práctica, porque los conceptos resultan bastante abstractos, entonces a veces nos interesa más que puedan definirlos con claridad, que puedan analizarlos en la práctica. Entonces, los ejemplos pueden servir para eso, pero no tiene que dar cuenta bajo ningún punto de vista del trabajo que hizo. Gracias, profe. No, por favor. Alguien más, creo que era Ángel o alguien que había preguntado y se superpuso con Araceli.
No, yo le iba a preguntar, profe, si podría ser en forma sintética la clasificación de las investigaciones. Sí, cómo no. Las investigaciones, hay distintos puntos o criterios para clasificarlas. Partamos primero de ahí. Un criterio de clasificación de variables podría ser, de investigaciones, podría ser de acuerdo al número de variables con las que trabaja. Si nosotros clasificamos las investigaciones de acuerdo al número de variables con las que trabaja, podemos hablar de investigaciones univariadas, que son las que trabajan con una sola variable, investigaciones bivariadas, cuando se trabaja con dos variables, o investigaciones multivariadas, cuando se trabaja con 3 o más variables. Ese es un criterio. Otro criterio para clasificar las investigaciones es si apuntan a producir conocimientos que permitan el crecimiento de la asignatura o apuntan a producir conocimientos que se apliquen para transformación social. En ese punto podemos diferenciar investigación básica, que es el primer caso, cuando se apunta a producir conocimientos para ampliar el saber disciplinar, y la otra sería la investigación aplicada, cuando lo que pretende es, al mismo tiempo que produce un conocimiento, aplicarlo directamente a la transformación. Ese es otro criterio. Otro criterio de clasificación es según los objetivos que persigue. Y en esa clasificación ubicamos la investigación exploratoria, cuando lo que se pretende es identificar una problemática nueva dentro del campo disciplinar o que ha tenido poco desarrollo. Descriptiva, cuando apunta a caracterizar con mayor precisión los conocimientos ya sobre el tema, pero es que ya hay conocimientos, entonces quiere caracterizar. Interpretativa, cuando apunta a indagar sobre el sentido que los actores le dan al fenómeno. O explicativa, cuando intenta dar cuenta de una relación entre variables, sea causal o correlacional. Esa sería otra clasificación. Y otra clasificación la podemos hacer de acuerdo a la acción del investigador sobre las variables. Y en ese caso podemos diferenciar la investigación experimental, cuando el investigador manipula intencionalmente variables, y la investigación no experimental, cuando se lleva a cabo en un contexto natural sin que haya una intervención del investigador sobre las variables. Esto sería más o menos la clasificación, Gabriela. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, ¿podría nombrar brevemente los tipos de variables? Que sí. Eso no me colgué ahí. ¿Cómo no? Las variables también, como recién vimos con las investigaciones, las variables se pueden clasificar desde distintos criterios. Un criterio para clasificar las variables es el grado de complejidad. Y en ese criterio podemos diferenciar dos tipos de variables. Las variables simples, que son aquellas que se pueden medir con una única operación, y las variables complejas, que son las que requieren más de una operación para su medición. En el caso de las variables complejas, lo que tenemos que hacer es dividirla en sus dimensiones constitutivas, medir cada una de esas dimensiones y después reconstruir el valor total de la variable a partir de la medida de las dimensiones. Ese es un criterio. Otro criterio para clasificar es la naturaleza matemática. Desde ese criterio podemos diferenciar variables cuantitativas, que son las que se pueden medir numéricamente, y variables cualitativas, que son las que se miden según atributos porque no permiten la medición numérica. Cuando hablamos de variables cuantitativas, las que se miden numéricamente, a su vez podemos pensar variables en las que solo son representativos los números enteros, y a esas le llamamos discretas, o variables donde son representativos los enteros y los comprendidos entre enteros, o sea, toda la gama de números posibles. A eso le llamamos continuos. En cuanto a las variables cualitativas, también podemos diferenciar dos tipos. Las que en su medición admiten solo dos atributos, y le llamamos cualitativas dicotómicas, o aquellas que admiten más de dos atributos, a las que le llamamos cualitativas policotómicas. Otro criterio para clasificar las variables es la naturaleza psicológica. Desde el criterio de la naturaleza psicológica de las variables podemos diferenciar variables de estímulo, que son las que representan todo lo que le llega al sujeto, variables de respuesta, que representan todo lo que emite el sujeto a partir del estímulo recibido, y variables organísmicas, que tienen que ver con lo que le es propio al sujeto, intrínseco. Otro criterio para clasificarlas
es la función que tienen en la investigación. Y acá siempre es importante que tengan en cuenta que esta clasificación solo tiene validez cuando hablamos de una investigación experimental, donde el investigador manipula, porque si es en contexto natural, no hay nada que manipule el investigador, ¿no? Entonces, desde el criterio de clasificación, de la función metodológico o la función que cumplen las variables, podemos diferenciar variable independiente, la que el investigador manipula, o sea, la causa, variable dependiente, la que el investigador mide, o sea, el efecto, y variables extrañas, que son variables que intervienen en esa relación, pero no son consideradas por el investigador. Y el último criterio para clasificar es la escala de medición que admite. Y en ese caso podemos diferenciar la escala nominal, en la que solo lo que se permite es enumerar a las variables, identificarlas sin poder, los valores de la variable, ¿no? Identificarlos sin poder establecer entre ellos ningún tipo de relación. Las ordinales, que además de identificarlas podemos ordenarlas según algún criterio, de mayor a menor, de menor a mayor. La de intervalos, que me permite determinar la identificación, la jerarquía, es decir, un ordenamiento, pero además distancias iguales entre distintos valores de la variable. Pero nada más que eso, no me permite encontrar un cero. Si hay un cero es arbitrario, pero no absoluto. Es decir, no hay ausencia de variable en ningún punto de escala. Y la escala de razón, que me permite identificar, ordenar, establecer intervalos constantes, pero además encontrar un cero absoluto. Es decir, un punto de escala en donde no hay presencia de la variable. Eso sería más o menos la clasificación, Donna. Sí. Una duda, y era ¿dónde ubico las muestras? Si forman parte del diseño. Sí, tienen que ver con en el momento analítico decíamos que tenemos que analizar la posibilidad de construir datos y para eso pensar en los 4 elementos del dato. Uno de los elementos del dato son las unidades de análisis. Cuando el investigador elige las unidades de análisis, es decir, los integrantes de sujetos o objetos, ¿no?, sobre los cuales piensa medir la variable, tiene que definir qué unidades, qué tipo y cuántas. Cuando uno define cuántas, y por eso ahí es donde tiene que definir si va a trabajar con todas las unidades del mismo tipo, es decir, con la población, si va a trabajar con un subconjunto de unidades del mismo tipo para después extender los resultados al resto, es decir, con una muestra, y si trabaja con una muestra tendrá que definir con qué criterio va a seleccionar a los integrantes de la muestra del total de la población, es decir, las técnicas de muestreo. Gracias, profe. Por nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, me alegro, Sofía, de que haya podido despejar sus dudas. Bueno, si no hay ninguna pregunta, los espero el viernes en la mesa. Sí, ¿alguien hablaba? Sí, perdón, una última preguntita Sí. para por lo menos aclarar, porque yo vengo de de un cursado ya de hace varios años y mi profesora tengo entendido que ya no está más. ¿Quién es? Yo empecé con Bragañolo. No, Graciela se jubiló. Graciela se jubiló. ¿Puedo, digamos, en ese caso, qué tengo que hacer? ¿Elijo algún profesor? No, lo que yo aclaraba al principio, con los estudiantes que cursaron 2020,
podemos garantizar que rindan con el docente que cursaron. Los estudiantes que no son 2020 van a ir rindiendo con los docentes que se van desocupando. No tienen en este llamado, en esta situación de virtualidad, no tienen posibilidad de elección de docente. Lamentablemente, a nosotros nos gusta, bueno, igual en el caso suyo era imposible respetarle al docente porque Graciela estaba jubilada, pero nos gusta respetar que cada alumno rinda con su docente, no solo por el alumno que se siente más seguro y menos nervioso, sino también por el docente. A mí me molesta bastante tener que evaluar a un alumno que nunca vi en la vida porque no seguí su desarrollo durante el año. Es distinto con los alumnos con los que uno trabajó todo el año, puedo seguir su desarrollo. La cátedra, en ese sentido, unificamos ese criterio y lo venimos adoptando históricamente. Pero en este caso, lamentablemente, con los alumnos que no son 2020, nos cuesta mucho poder garantizar que rindan con su docente, pero son muchos. Entonces sí tratamos de que sí los 2020, porque ustedes imagínense que si ya la presencialidad, cuando van a rendir un examen, genera nervios y demás, imagínense los del 2020 que ni siquiera nos conocen más que por una cámara, ¿no? Entonces tratamos de garantizar que los de alumnos del 2020, que ya tienen mucha ansiedad, angustia y nerviosismo por la instancia virtual, agregarle a eso que tienen que rendir con alguien que no conoce, los puede poner todavía peor. Entonces tratamos de garantizar 2020. Así que, Carolina, no sé con quién rendirá, ya así se lo digo. Con el docente que se desocupe primero. Bueno, está bien, no hay problema. Yo por si había que seguir algún tipo de... No. Ahí la docente que va a estar en la sala de espera le va a indicar cuando un docente se desocupe, le va a indicar con quién le toca rendir. Pero igual quédense tranquilos porque en esta cátedra lo que hacemos habitualmente, habitualmente en épocas de virtualidad, una vez a la semana nos reunimos, estamos así de masoquistas. En épocas de presencialidad nos reunimos una vez al mes o cada 15 días y unificamos mucho los criterios. Por eso les digo que estos son los ejes con los que cualquier docente que le pregunte, le tome examen, se va a manejar, porque son criterios unificados en la cátedra. Porque dijimos, bueno, ¿cuál es el objetivo que perseguimos en un examen final? Que el alumno pueda dar cuenta de esto. Si da cuenta de esto, aprobó. Después, de cómo dé cuenta y la forma que tenga de explicarlo y la claridad y la precisión y demás, vendrá la nota. Pero si puede dar cuenta de esto, que son los ejes de la asignatura, está aprobado seguro. Bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor. A ver, esperen que acá alguien está preguntando. No, la regularidad de la asignatura dura lo mismo que la regularidad de cualquier asignatura, es decir, hasta 6 años. En esta asignatura no hay una regularidad diferente. Por ahí sé que en las que tienen prácticas como intervención y demás, cambia la forma del examen, pero en esta asignatura no, la regularidad dura 6 años como en cualquier otra asignatura. Lo que sí, veremos qué pasa el año que viene, si hay o no presencialidad, esperemos que sí, pero bueno, todavía no sabemos cómo sigue esto. Igual vamos a los alumnos que cursaron virtual, si hay virtualidad, si hay virtualidad, les garantizaremos que rindan con su docente. Y si hay presencialidad, esto lo hacemos siempre. En el caso de la presencialidad, se hacen listas en la puerta del salón donde cada alumno se anota con el docente que quiere rendir, que siempre se anotan con su docente, y eso lo respetamos. En la virtualidad, vamos a mantener, mientras haya virtualidad, la política de tomarle a los alumnos que cursaron virtual cada docente a sus propios alumnos. Eso lo vamos a mantener. ¿Sí? Pero ya le digo, la regularidad le dura a Danu lo mismo que la de cualquier asignatura. Que son 6 años y un turno en realidad. Bueno, Raúl, si no hay más preguntas, agradecerte de vuelta a vos y a todos los compañeros y compañeras que se quedaron hasta el final. Así que nada, muchas gracias y nos estaremos encontrando. Y mucho éxito a todos y a todas. Se te escucha medio cortado, Mati. Bueno, igual nada más estaba despidiendo, pero bueno, agradezco a vos y a los compañeros y bueno, mucho éxito a todos y a todas. Bueno, yo también les agradezco la paciencia de los que han estado acá y el demostrar el interés que tienen por la asignatura, que a mí me parece interesantísimo. Aprovechar estos espacios y vuelvo a lo que decía al principio, agradezco a Lalde, agradezco a Mati, en nombre de Mati y a todos los compañeros, y vuelvo a lo mismo.
así como les interesa los contenidos de la materia, no dejen de interesarse por lo que tiene que ver con el aspecto no académico, pero tan importante como el académico de la facultad. Estamos en momentos complicados, no dejen de participar de todos los espacios en los que puedan discutir sobre el devenir de la Facultad de Psicología, de la universidad pública, y de los contextos, porque estamos en momentos, por ahí no se nota tanto, porque bueno, como no nos vemos, no van a la facultad, no tienen tanto contacto entre ustedes, pero estamos en momentos muy complicados políticamente, y es importante que los estudiantes, que son los protagonistas de la enseñanza y de la educación universitaria, participen, fijen posiciones y peleen por sus derechos. Así que los invito a que participen también de todos esos espacios. Y muchas gracias, Mati, por la invitación. Saben que cuentan conmigo cuando necesiten, no solo para esto, también para otras cuestiones, cuentan conmigo. Muchas gracias, Buenísimo, profe. chao. Cualquier cosa que quieran hablar con nosotros o con la cátedra, estamos en contacto. Gracias, profe. Chao. Adiós, chicos. Los espero el viernes.